Siempre estamos pensando en el futuro, ¿no? A ver, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Una utopía llena de tecnología? ¿O quizás un futuro que podemos moldear como querramos? Bueno, hoy vamos a explorar un libro que nos da una tercera opción, una que es bastante sorprendente. Y es que, para empezar, no estamos hablando de cualquier libro. Nos vamos a meter de lleno en una obra de escatología muy, pero muy especial. Imagínense esto, el autor la terminó literalmente 8 días antes de fallecer. Y con ella nos dejó una pregunta final que de verdad nos toca a todos. Y aquí está la pregunta del millón, la que mueve todo el libro. ¿Qué clase de futuro podemos, de verdad, esperar? Es una pregunta que, lo pensemos o no, siempre está ahí, rondándonos. Ok, para empezar, el autor nos pone sobre la mesa un verdadero desafío. Dice que para que un futuro sea auténticamente humano, necesita tener dos ingredientes clave. Y lo curioso es que estos ingredientes, a veces, como que se pelean entre sí. Y aquí está ese balance tan delicado del que habla. Piénselo así. Por un lado, si el futuro es una ruptura total con lo que somos ahora, pues se sentiría ajeno, ¿no? Como si no fuera nuestro. Pero por otro lado, si el futuro es solo más de lo mismo, una repetición calcada del presente, qué aburrido, ¿verdad? Es un estancamiento total. El autor es claro, cualquiera de esos dos extremos para él es inhumano. Muy bien, entremos en materia. Vamos a analizar la primera de estas tres grandes visiones del futuro. Y esta es una que seguro nos suena familiar. La idea de que podemos, con nuestra inteligencia y razón, diseñar un mañana perfecto. Esta idea tiene su origen, claro, en la Ilustración. Era esa fe ciega en que el progreso, a través de la ciencia, la tecnología, la planificación, podía solucionarlo todo. Pensadores como Condorcet o más tarde los del Círculo de Viena nos vendieron la promesa de un futuro que siempre iría a mejor, un futuro que podíamos controlar. La máquina del progreso, una vez encendida, ya no pararía nunca. Pero ojo, el libro nos dice algo interesante. Sostiene que esta idea tan moderna es, en el fondo, un impulso viejísimo. Es el mismo deseo de siempre de querer domesticar el futuro, de robarle su misterio, su capacidad de sorprendernos. O sea, cambiamos las entrañas de los pájaros por el Big Data, pero la obsesión por controlarlo todo, esa sigue intacta. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasa cuando este plan funciona? ¿Qué pasa cuando una sociedad parece tenerlo todo, pero en el camino pierde el para qué? La crítica, claro, no es solo una idea abstracta. Esto se convirtió en una crisis cultural real, sobre todo en los países que más se acercaron a ese ideal. Y miren, esta cita de Nixon lo clava. Describe el problema a la perfección. Un futuro que solo se enfoca en el progreso material, en lo predecible, nos puede dar un mundo lleno de cosas, lleno de medios, pero vacío de propósito. Es la gran paradoja, tenerlo todo y no saber para qué. Claro, ante esa visión tan gris, tan controlada, tenía que haber una reacción. Y vaya que la hubo. Surgió un contramovimiento con una fuerza tremenda que iba en la dirección completamente opuesta. Y este era el sueño utópico, inspirado por gente como Ernst Bloch. La idea aquí ya no era predecir el futuro, era inventarlo. Era un llamado a la acción, a crearlo desde la nada, con la pura fuerza de la voluntad, la creatividad y, más que nada, una esperanza que no aceptaba límites. Y esta frase, seamos realistas, pidamos lo imposible, lo resume todo. Captura perfectamente el espíritu de esa época. Era decirle no al conformismo, no al esto es lo que hay. Era una apuesta total por un futuro levantado sobre la imaginación, sin pedir permiso. Toda esa energía del 68 fue de verdad gigantesca, pero todo ese impulso, por alguna razón, se desinfló. Resultó ser mucho más frágil de lo que parecía. Como dice el autor, fue un entusiasmo tan espectacular como efímero, un fuego artificial. Entonces la pregunta es obvia, ¿por qué? ¿Qué pasó para que esa llama de esperanza tan brillante se apagara tan rápido? Bueno, pues fue una tormenta perfecta. Por un lado, la dura realidad. Crisis económicas, golpes políticos. Y por otro, algo más sutil pero igual de potente. Un cambio en el pensamiento. Nació el posmodernismo.
que básicamente nos enseñó a sospechar de cualquier gran relato, de cualquier promesa de un mundo perfecto, sobre todo si la construíamos nosotros. Así que llegamos a finales del siglo XX con un panorama complicado. Las grandes esperanzas que nos había ofrecido el mundo secular estaban en crisis, y eso nos dejó en un callejón sin salida. Si el progreso controlado no funciona, y la utopía construida por nosotros mismos tampoco, entonces, ¿qué nos queda? ¿A dónde volteamos a ver? Y es justo aquí donde el libro nos presenta su tercera vía, una opción que viene de otro lado, de un concepto teológico, la esperanza escatológica. La clave para entender esto está en la fuente de lo nuevo. En la utopía secular, la esperanza está en nuestra capacidad de construir un futuro. Aquí, en la esperanza escatológica, la esperanza se basa en la promesa de recibir un futuro. Lo nuevo no lo fabricamos nosotros, sino que nos es dado, llega como un regalo de algo que está más allá de nuestro sistema. Y esta tabla lo deja clarísimo, ¿no? A ver, repasemos. El sueño tecnocrático le tiene miedo a la novedad, la elimina. El sueño utópico dice, la novedad la creamos nosotros. Y la esperanza escatológica, bueno, esta recibe la novedad como un don, como una promesa. Ahora, es súper importante aclarar algo. Esto no significa quedarse de brazos cruzados esperando. Para nada. Al contrario, exige que actuemos. La gran diferencia es que nuestra acción no es la fuente de la esperanza, sino la respuesta a una promesa. Actuamos con una confianza que no depende solo de nuestras propias fuerzas. Y todo esto nos trae, finalmente, al título del libro. Un título que es a la vez profundo y muy desafiante, porque en esas pocas palabras se resume toda la idea. Así que el autor nos deja con esta última reflexión. ¿Qué significa realmente esperar una Pascua de la creación? Significa pensar en un futuro que no es solo una versión 2.0 de lo que ya tenemos. No es una simple mejora o una reinvención. Es otra cosa. Es una resurrección de todo, una transformación en algo que ni siquiera podemos imaginar. No una reforma, sino una creación completamente nueva.